Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenezer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Revista Rema. Edición 191. Febrero 2026. Tiempos difíciles. Tema número 16. Mahamats. Por Pablo Orellana. Job capítulo 36, versículo 19. La Biblia de las Américas. ¿Te protegerán tus riquezas de la angustia o todas las fuerzas de tu poder? La Biblia revela que los últimos tiempos no solo estarían marcados por un aumento del pecado, sino por un desgaste progresivo de la fuerza espiritual del hombre. Tanto Job como Pablo concuerdan en una misma advertencia. El ser humano no puede ser librado por sus propias capacidades, y en los postreros días enfrentará un contexto diseñado para agotarlo. La palabra fuerzas viene del hebreo 3981. Mahamats, acorde a la concordancia, strong significa esfuerzo humano integral, energía física, resistencia emocional, capacidad mental y recursos económicos. El pasaje establece un principio. Dios no ejecuta la liberación del hombre en función de su mahamats, fuerzas, sino de su propia soberanía y gracia. Este principio se amplía cuando el apóstol Pablo advierte: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1. Reina Valera, 1960. La palabra peligroso es de la palabra griega, 5467. Jalepos, que también se traduce como difícil de soportar, opresivo, de manera significativa, que quita fuerza. Pablo describe un tiempo caracterizado por un ambiente que desgasta interiormente al creyente. La causa doctrinal de este desgaste se expresa claramente. Amadores de los deleites más que de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 4. Reina Valera, 1960. El problema central de los últimos tiempos no es la existencia del deleite, sino su desorden teológico. Cuando el deleite ocupa el lugar que corresponde a Dios, se convierte en un sistema que consume las fuerzas, en este caso específico, el mahamats del hombre. A esto se suma el amor al dinero, el egocentrismo y los afanes que drenan las fuerzas del alma. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído. Y al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres, deleites, de la vida. Y su fruto no madura. Lucas capítulo 8 versículo 14, la Biblia de las Américas. Hay que notar cómo está relacionado Lucas capítulo 8 versículo 14 con segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 4, ya que, si la semilla cae en entre los espinos, esa palabra que han oído se ahoga por las riquezas y los deleites de la vida, lo cual evita que se den frutos maduros, sin responsabilidad, sin llenura del Espíritu Santo, y se evita con eso poder decirle a nuestro amado: ven y come, deleítate, en frutos buenos y maduros. Daniel profetiza que el adversario buscará quebrantar, debilitará, quitará fuerzas a los santos del Altísimo. Daniel capítulo 7, versículo 25, Reina Valera contemporánea. Es decir, agotarlos sin necesidad de destruirlos abiertamente. Un creyente debilitado es más susceptible al error, a la distracción doctrinal y a la pérdida del enfoque espiritual y eterno. Frente a este panorama, la respuesta divina no consiste en exigir mayor esfuerzo humano, sino en introducir al creyente en el reposo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Hebreos capítulo 4 versículo 10 al 11, la Biblia de las Américas. El reposo bíblico no es inactividad, sino dependencia absoluta de Dios. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Zacarías, capítulo 4 versículo 6. Reina Valera, 1960. Isaías declara que quienes esperan en Jehová reciben nuevas fuerzas, no una extensión del mahamats humano. Isaías capítulo 40 versículo 31.
El apóstol Pablo afirma que queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 9, la Biblia de las Américas, estableciendo que este reposo es una realidad espiritual vigente para la Iglesia. Este reposo está inseparablemente unido al deleite correcto. El salmista enseña: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Salmos capítulo 37, versículo 4. Reina Valera, 1960. Cuando Dios es el centro del deleite, el alma entra en orden, las fuerzas se renuevan y el creyente es preservado en medio de tiempos que quitan las fuerzas. Así se cumple el principio. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, la Biblia de las Américas. Los últimos tiempos demandan una iglesia que no confíe en sus fuerzas mamats, ni que permita que el sistema lo drene, sino que viva establecida en el reposo y el deleite en Dios. Así podrá permanecer firme hasta el cumplimiento pleno del propósito divino, que fue algo que tal vez erróneamente le señaló el hijo a Job, pensando que él confiaba más en sus posesiones y no en Dios. Pero sabemos que la voluntad de Dios en Job era una enseñanza divina, para entender que todo proviene de Él y que a nosotros nos corresponde honrar al Señor en todo tiempo. Teniendo siempre en cuenta que es por medio de Dios que recibimos el poder y fuerzas como dice la Escritura. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Deuteronomio capítulo 8 versículo 17 al 18. Biblia al día. Maranata. Tema número 17. Macjané. Por Sami Pérez y Jamie Aguare. En primer libro de Samuel, 17. 1. Biblia. La palabra. Versión hispanoamericana dice: los filisteos reunieron sus fuerzas para el combate. Se concentraron en Socó de Judá y acamparon entre Socó y Azecá, en Efes Damim. La Biblia dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, y esto nos habla de un tiempo en donde nuestras fuerzas pueden ser reducidas. Según el apóstol Pablo, esto es algo que debemos saber, es decir, que no debemos ignorar aquellas cosas que pueden quitarnos o reducir nuestras fuerzas. Al analizar nuestro texto base, vemos que los filisteos reunieron sus fuerzas para el combate, y esa palabra fuerzas viene del hebreo 4264, makjané, que se traduce campamento, de tropas, ejército literal, de soldados, batalla, fuerza. Otras versiones, en vez de traducir reunieron sus fuerzas, traducen reunieron sus ejércitos, lo cual nos enseña que ellos habían puesto toda su confianza en su ejército, el cual era poderoso y de donde vendría su fuerza para derrotar a Israel. Es importante analizar quiénes fueron los filisteos para entender cuáles pueden ser aquellas cosas o actitudes que nos pueden quitar o reducir nuestras fuerzas. Ser incircunciso. La circuncisión para nosotros ya no es la de la carne, sino que debemos circuncidar nuestro corazón, boca y oídos. Sansón es un claro ejemplo de un escogido por Dios que, al no lograr circuncidar su corazón, terminó sucumbiendo ante las pasiones de la carne. La consecuencia fue que sus fuerzas fueron reducidas y terminó muriendo junto con los filisteos. Ser incircuncisos de corazón nos conducirá a satisfacer los deseos y pasiones de la carne, y, una vez que caigamos en pecado, nuestras fuerzas serán reducidas. Confiar en nuestras propias fuerzas. Los filisteos tenían conocimiento de la metalurgia del hierro, lo que los dotó de una enorme superioridad militar. Por ello pusieron toda su confianza en su ejército, en sus armas, y además, de su lado tenían a Goliat, a quien consideraban un campeón indestructible. Creían que sus fuerzas nunca serían reducidas. Como hijos de Dios, debemos tener muy claro que jamás lograremos derrotar el pecado o algún vicio con nuestra fuerza de voluntad. Si batallamos con nuestras propias fuerzas, jamás lograremos un cambio genuino en nuestra vida.
necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El menosprecio. Cuando Goliat vio a David, empezó una batalla verbal contra él, comenzando por maldecirlo y tenerlo en poco. David tampoco se quedó callado, sino que comenzó a declarar que la batalla era del Señor y que él venía en nombre de Jehová de los ejércitos. El Señor nos delega y nos envía para hacer su obra, y el enemigo siempre levantará a alguien para que nos menosprecie. Inclusive pueden ser nuestros propios hermanos. Si permitimos que ese menosprecio se introduzca en nuestro corazón, terminaremos perdiendo las fuerzas. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que nadie menosprecie su juventud, Primera de Timoteo 4:12, y muchas veces somos nosotros mismos quienes nos podemos menospreciar. No reconocer cobertura. El nombre de Goliat viene del hebreo 1555, y esta palabra se deriva de la raíz hebrea 1540, que se traduce descubrir, desnudez, desnudarse, ser llevado cautivo. Esto nos enseña que la falta de cobertura y el no reconocer autoridad dejarán sin fuerzas a aquellos que no reciben este principio. Por esta razón, el enemigo conoce esto, y el pueblo, al no tener una autoridad, será esparcido y reducido en sus fuerzas. Primer libro de Reyes 22, 17. Un ejemplo de cuán importante es que haya una autoridad dirigiendo al pueblo es el mismo David, que ya siendo anciano fue a la batalla en contra de los filisteos. Isbi-Benob, descendiente de Goliat, trató de matar a David, pero Abisai mató al filisteo y le pidieron a David que nunca más saliera a la batalla para que no se apagara la lámpara de Israel. Falsos ministerios primarios. Los filisteos tenían 5 ciudades principales que eran gobernadas por 5 jefes, los cuales eran vistos como tiranos. Jueces 16. 5. Biblia de Jerusalén, tercera edición. Cuán importante es saber probar a los que se dicen ser ministros del Señor, para no correr el peligro de ser dirigidos por falsos ministros, quienes serán tiranos que golpearán, y cuyas palabras serán maldiciones y juicios que reducirán las fuerzas del pueblo que los escucha. Además, serán una especie de vacuna en contra del reconocimiento de los 5 ministerios primarios genuinos dejados por Dios. Contiendas. Los filisteos eran conocidos como una nación guerrera, siendo esa la razón por la cual Dios no llevó a Israel por tierra de los filisteos al sacarlos de Egipto, precisamente para que el pueblo de Israel no se desanimara, ni sus fuerzas fueran reducidas al ver guerra y se volviera a Egipto. Si en un hogar las peleas, desacuerdos y disgustos son constantes y no se resuelven, eso puede reducir las fuerzas. Hubo muchas guerras entre los israelitas y los filisteos, pero David los enfrentó y venció. Uno de los significados del nombre de David es amado, lo que nos enseña que el amor que Dios nos da por medio de Cristo Jesús renovará nuestras fuerzas. Segunda de Timoteo 2. 1. Palabra de Dios para todos. Tema número 18. Memshalá. Por Edwin Castañeda y Luis Méndez. En segundo libro de Crónicas 32. 9. La Biblia de las Américas dice: Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, mientras estaba sitiando Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén, a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, diciendo. En este versículo apreciamos la palabra fuerzas, que viene del hebreo 4475, memshalá, y se puede traducir como dominio o autoridad. Según el diccionario Chávez, tiene relación con señorío, dominio, autoridad y fuerzas de tipo militar. Podemos resumir que memshalá es la capacidad de una persona de ejercer el gobierno o mando sobre sus delegados. Esta palabra no está aislada, ya que tiene relación directa con los tiempos difíciles que vendrán. Segunda de Timoteo 3. 1. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Mateo 8. 9. La Biblia de las Américas. Este versículo nos habla de un principio muy importante: la autoridad y la sujeción.
La palabra sujeción viene del griego 5292, upotash, que se traduce como subordinación, sujeción, obediencia y sumisión. Hoy vivimos tiempos en los que las generaciones han cambiado su percepción sobre la autoridad, dejando de lado principios fundamentales como el respeto. Por ello, la palabra nos guía. Así dice el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías 6, 16, la Biblia de las Américas. Debemos mantener el reconocimiento de autoridad, escuchar consejo y caminar con responsabilidad. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24, 15. La Biblia de las Américas. Tema número 19. Maos o Maús. Por Estuardo Herrarte. Nehemías 8, 10. Martín Nieto dice: Nehemías les dijo: Id y comed buenos platos, bebed buenos vinos e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes. El gozo del Señor es vuestra fuerza. La Biblia dice que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Esto le sucedió al pueblo de Israel que salió del exilio en Babilonia. Luego de que las murallas de la ciudad habían sido reedificadas, oyeron las palabras de la ley y se entristecieron. Esto nos permite entender que existe una tristeza necesaria en la vida cristiana, la cual viene de oír la palabra del Señor que confronta el corazón, sabiendo que por sus misericordias no hemos sido consumidos y que, a pesar de que son muchos nuestros fallos, los planes de Dios son siempre para hacer el bien a su pueblo y no el mal. Ahora bien, esa tristeza no dura para siempre. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para deleitarse de parte del Señor. La puerta de las aguas. Luego de la reedificación de la muralla y de las puertas de la ciudad, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. Un elemento importantísimo es que tiene que haber un lugar donde sea leída la ley de Jehová. Esto fue en la puerta de las aguas, un lugar de reunión, figura de la iglesia congregada. La puerta tipifica a Cristo y las aguas representan la palabra de Dios y el fluir del Espíritu Santo. La lectura y enseñanza de la ley. Hay una fuerza que se puede recibir y que viene luego de escuchar atentamente las palabras de la ley, la escritura bíblica, conformada por 66 libros. Es la palabra de Dios que contiene el logos, la palabra escrita, y que, al ser revelada, se puede convertir en rema zoe, palabra de vida. Luego de que el pueblo escuchó la ley de Jehová, Nehemías lo convocó a comer carne y beber vino. Los animó a que no estuvieran tristes, porque el gozo del Señor es su fuerza. Palabra. Hebreo 4681, que es Maos, o Maús, que se traduce como lugar fortificado, figurativamente defensa, ceñir, fortalecer, fortaleza, fortificar, fuerte, fuerza, inexpugnable, peñasco, refugio, según el diccionario Strong. La doctrina apostólica y la enseñanza magistral. El fundamento es puesto por los apóstoles y profetas, dando a entender una sinergia entre el Antiguo Testamento, manifestación de profetas, y el Nuevo Testamento, manifestación de apóstoles, siendo Jesús la piedra angular de la edificación. Efesios 2, 20. Dios dejó los 5 ministerios, siendo el ministerio apostólico el encargado exclusivo de sentar doctrina, darle el sentido correcto a la palabra por revelación del Espíritu Santo, proveyendo de sana doctrina, mientras que el ministerio magistral se encarga de trazar la doctrina apostólica y trasladarla fielmente sin alterar su esencia. El libro de Nehemías describe una torre de madera conocida como el estrado o púlpito de Esdras. A su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam.
en total 14 unciones. Asimismo estaban Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaías y los levitas tomados como un grupo, también en total 14 unciones, quienes explicaban la ley al pueblo que permanecía en su lugar. Había entonces un equipo poderoso en la lectura y enseñanza de la ley de Jehová. Cada uno de estos nombres tiene un aporte significativo que merece ser estudiado. Se invita al oyente a profundizar en ello. La Santa Cena. Luego de la lectura y enseñanza de la ley de Jehová, Nehemías manda al pueblo a comer carnes gordas y beber vino, lo cual es figura de la Santa Cena, como dice la Escritura. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6, 53, la Biblia de las Américas. Conforme a lo analizado, lo que manifestó Nehemías fue un proceso de restauración en el siguiente orden. Ya oyeron y escucharon la palabra de Dios. Se las explicaron los ministros y especialmente los maestros. Ya comprendieron, y sus ojos fueron abiertos. Ya recibieron la tristeza que viene por oír las palabras de la ley. Ya vino un espíritu de arrepentimiento por sus pecados. Ahora no deben estar tristes. Es día de santa convocación donde deben participar de la Santa Cena, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. La fuerza Maos o Maús descendió sobre el pueblo porque entendió y comprendió las palabras del Señor que les habían enseñado. Es una fuerza del entendimiento que produce gozo. Nehemías 8:12. En Cristo es quitado el velo para poder entender las Escrituras. Volvámonos al Señor para que el velo sea quitado. Tema número 20. Netzach-Yas, por Marlon Santos. Jehová nos colma de bendiciones, y una de ellas es que, en estos tiempos finales, en los cuales las fuerzas son reducidas por el enemigo de nuestras almas, podamos enfrentar las dificultades por medio de las fuerzas ministradas por nuestro Señor. Estos tiempos están descritos en 2 de Timoteo 3. 1. Como tiempos difíciles. La palabra difíciles proviene del griego 5467, jalepos, cuyo significado, según el diccionario Strong, conlleva la idea de reducir la fuerza. Esto concuerda con el lamento del profeta cuando dijo: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Lamentaciones 3, 18, Reina Valera, 1960. Es sumamente importante que analicemos las causas por las cuales el profeta Jeremías expresó que daba por perdidas sus fuerzas y su esperanza en Jehová. Al entregar la profecía del Señor, los oficiales del rey insinuaban que se le diera muerte, pues afirmaban que desanimaba a los hombres de guerra con las palabras que proclamaba. Por esta razón, Jeremías fue echado en una cisterna donde no había agua, sino lodo, y se hundía en él. Jeremías 38, 1 al 6. Vemos que permanecer en una cisterna sin agua representa estar atrapado en un pozo de desesperación, carente del agua que simboliza la palabra de Dios. El lodo descrito representa el humanismo, lo cual implica tener la mirada puesta en las cosas de la tierra y de este mundo. Estar hundido en él puede simbolizar permanecer en círculos viciosos, es decir, quedarse en un lugar o situación incómoda, sin salir de ella y sin avanzar. De manera interesante, hallamos en la Biblia personajes que permanecieron en una cisterna sin agua. Uno de ellos fue José, a quien sus propios hermanos, antes de echarlo en ella, le despojaron de sus vestiduras, lo cual podemos relacionar con quedarse sin cobertura. Esta acción lo hizo vulnerable, llevándolo a perder las fuerzas y la esperanza, y terminó en una tierra extraña, donde fue hecho esclavo. Nosotros mismos podríamos permanecer por algún período en una situación similar, ya sea por causa de nuestras propias decisiones o por factores ajenos a ellas. Pero, en ambos casos, bueno es Dios, que nos auxilia. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Salmos 40, 1 al 3. Reina Valera 1960. De manera que, si nos encontramos en una situación adversa, debemos esperar en Jehová, gloriándonos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también debemos gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 2 al 5. Otra de las razones por las que Jeremías manifestaba que sus fuerzas y su esperanza en Jehová habían perecido fue porque se había llenado de amargura. Lamentaciones 3, 15. Esto, sin duda, le produjo en el corazón punzadas y perforaciones que lo llevaron a una condición de bestia sin entendimiento delante del Señor. Salmos 73, 21 al 22, la Biblia de las Américas, perdiendo así la comunión con Dios. Tal estado lo conducía a una condición de errante. Isaías 38, 15, la Biblia de las Américas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, al derramar o desahogar nuestra alma delante de la presencia del Señor, somos liberados de toda amargura, y es allí mismo donde podemos presentar delante de Él nuestra petición. Primera de Samuel 1, 17. Esto fue lo que le sucedió a Ana, quien dijo, le respondió Ana, no, mi señor, soy una mujer con el alma llena de pena. No he bebido vino ni licores, sino que estoy desahogando mi alma ante Yahvé. Primera de Samuel 1, 15. Sagradas Escrituras. Si encontramos amargura en nuestro interior, debemos refugiarnos en él y no alejarnos, permaneciendo fieles. Salmos 73, 27 al 28. La Biblia de las Américas. Pues Dios es la fortaleza de nuestro corazón y nuestra porción para siempre. Salmos 73, 26. La Biblia de las Américas. Es sumamente necesario que enfaticemos que Jeremías recapacitó en su corazón, y esto fue lo que lo llevó a esperar en Jehová, reconociendo que cada mañana recibimos nuevas misericordias del Señor. Lamentaciones 3, 21 al 24. Aunque el enemigo intente reducir nuestras fuerzas en tiempos difíciles, nuestro Señor permanece siempre fiel. Él es propicio a nuestra necesidad y a nuestra condición. Bueno es para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Él se compadece conforme a la multitud de sus misericordias. Lamentaciones 3, 25 al 32. El Señor, Dios eterno, creador de los confines de la tierra, nunca se cansa ni se fatiga. Isaías 40, 28. Él es quien da fuerzas al fatigado y al que no tiene ninguna le aumenta vigor. Por lo tanto, toda nuestra esperanza debe estar en Él. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Les crecerán alas como a las águilas. Correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Isaías 40, 31, Palabra de Dios para todos. Tema número 21. Oz. Por Rosy de Santos. Jehová nunca rompe sus promesas. Aun siéndole nosotros infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2, 13. Su fidelidad nos ayuda a avanzar en nuestro nivel de fidelidad, donde nos es ministrada la fuerza de Dios para enfrentar el tiempo en el cual las fuerzas son reducidas por el enemigo. Así lo advierte el apóstol Pablo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Griego 5467, Jalepos. Segunda de Timoteo 3, 1. Es decir, tiempos donde las fuerzas son reducidas y pueden llegar a ser arrebatadas. Todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece. Filipenses 4:13. De manera que una de las fuerzas con las que somos reconfortados es la fuerza hebreo 5797. Os. Y la encontramos en este versículo. Mi fuerza y mi canción es Yahweh, y Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y le celebraré, Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Éxodo 15, 2. Versión moderna primitiva.
La alabanza es nuestra fortaleza. Jehová se manifiesta como nuestra fortaleza y canción, porque en él está nuestra salvación, la cual destroza a nuestros enemigos. En estos tiempos finales somos fortalecidos por nuestro Señor en medio de la alabanza y la adoración, debido a que la alabanza del Señor fue fundada como nuestra fortaleza, como está escrito: de la boca de los niños y de los que maman, estableciste la alabanza frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Salmos 8. 2. Biblia textual. Encontramos que la palabra alabanza proviene del término hebreo 5797, os, y se traduce fortaleza. Además, el profeta Isaías también describe al Señor como nuestra fortaleza y canción, por cuanto ha sido nuestra salvación para que con gozo alcancemos agua de los manantiales de salvación, dando gracias, invocando su nombre, haciendo conocer sus proezas, cantando alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas, y recordando a los pueblos que su nombre es enaltecido. Entonces clamaremos con júbilo, como habitantes de Sión. Isaías 12, 1 al 6. Asimismo, hay celebración con alabanza e instrumentos resonantes al ser purificados por el cuerpo y la sangre de Cristo, participando conforme al verdadero significado de la Santa Cena. Segunda de Crónicas 30, 18 al 22. Y no haciéndolo indignamente. Primera de Corintios 11, 27. Al hacer sonar instrumentos resonantes en medio de la alabanza, somos ministrados con la fuerza del Señor, como está escrito. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y toda la casa de Israel hacía subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Segunda de Samuel 6, 14 al 15. Asimismo, Miriam tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Éxodo 15, 20. Participando del cántico junto a Moisés, el cual dice: Mi fuerza y mi canción es Jehová. Éxodo 15, 2. Ya que el Señor triunfó gloriosamente. La cobertura es nuestra fortaleza. Hemos recibido por revelación del Espíritu Santo acerca del poder de la mano del Señor. Primera de Pedro 5, 6. A la cual debemos sujetarnos voluntariamente, con el fin de ser perfeccionados en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Efesios 4:12 al 13. Pues en su mano se encuentra la fuerza con la cual somos fortalecidos, como lo declara. Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano, y allí se oculta su poder. Habacuc 3, 4. La Biblia de las Américas. Para este tiempo final, somos fortalecidos como la novia de nuestro Señor Jesucristo, permaneciendo bajo cobertura, es decir, bajo sujeción a los 5 ministerios. De esta manera somos vestidos de fuerza y dignidad, como se describe. Fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro. Proverbios 31, 25, características que describen a la mujer virtuosa, figura de la iglesia que ha de ser arrebatada. Tenemos un lugar seguro en donde estamos a salvo. Si acaso nos hemos sentido debilitados y sin fuerzas, tenemos un lugar donde refugiarnos para ser fortalecidos, porque celebramos fiesta a Jehová siendo parte del cuerpo de Cristo. Nuestra vida es transformada por la poderosa palabra de Dios, y aún experimentamos deleite cuando nos congregamos, como dice: He aquí, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Salmos 133. 1. Reina Valera actualizada. Así que recibiremos bendición y vida eterna, siendo fortalecidos por el nombre del Señor. El nombre del Señor es una fortaleza a la que el justo acude en busca de ayuda. Proverbios 18, 10, Reina Valera contemporánea. El Señor nos dará fuerzas y nos bendecirá con paz. Salmos 29, 11. Si buscamos al Señor de todo corazón, Él dejará que lo encontremos. Jeremías 29, 13. Entonces hallaremos en Él fuerza y escudo. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón, y soy socorrido. Por tanto,
Mi corazón se regocija, y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo, y Él es defensa salvadora de su ungido. Salmos 28, 7 al 8. Tema número 22. Jesús. Por Nadia Mijangos. Leemos en Salmos 78, 4. Traducción del Nuevo Mundo. Los cuales no escondemos a sus hijos, pues los contamos aún a la generación venidera, las alabanzas de Jehová y su fuerza y sus cosas maravillosas que Él ha obrado. También veremos como referencia el mismo versículo en diferente versión de la Biblia. No las esconderemos de sus hijos. Contaremos a la próxima generación las alabanzas de Yahweh y su fuerza, las maravillas que Él ha hecho. Salmos 78, 4 Kadosh, israelita mesiánica. Como parte de las fuerzas para enfrentar los tiempos difíciles, estudiaremos EU, que viene de la palabra hebrea 5807. Esta es parte de la naturaleza de Dios. El diccionario Word Study explica que es el poder y la fuerza de Dios exhibida en sus obras poderosas para salvar a su pueblo, pero también describe la furia o violencia de una batalla o guerra. Seguidamente, somos habilitados como hijos de Dios para utilizarla en nuestra condición de soldados. El diccionario Swanson indica que es el poder ejercitado durante la pelea de una batalla. Fuerza Jesús de Dios. Esta fuerza se refiere a portentos, que son las obras de Dios singulares, que por su magnitud causan admiración, pero también terror. En Egipto Dios utilizó plagas para que Faraón liberara a Israel. Luego viene la división del Mar Rojo, y lo importante de mencionar es que cuando los israelitas pensaron que Faraón los alcanzaría, divide el Mar Rojo, y no solo pasa el pueblo de Dios, sino que también destruye a sus enemigos. Estas fueron proezas impresionantes, pero si lo traemos a la actualidad, debemos enseñarles a nuestras generaciones de donde nos sacó el Señor, como nos libró de ser esclavos del mundo. Encontramos esta gloriosa salvación y nuestra vida cambió. Sigamos, escudriñando acerca de la fuerza de Jesús, pero ahora en Jesús. La más grande maravilla fue la resurrección. Muere en la cruz, baja al infierno, vence a la muerte, nos sustituye para darnos vida eterna y se levanta. Si algo nos debe dar esperanza en estos tiempos difíciles, es que ese mismo poder o fuerza del Espíritu de Dios que lo levantó de los muertos, será la que nos levantará, a los que duermen primero y seguidamente a los vivientes que quedemos. Partiendo de allí, podemos mencionar, cuando caminó sobre las aguas, convirtió el vino en agua, entre otros. La Biblia dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará. Juan 14:12. Arrebatemos esta promesa porque el reino de Dios, los violentos lo conquistan con la fuerza. Activados con la fuerza Jesús. Jesús es un término del antiguo hebreo, y al escudriñarlo nos deja ver cómo esta fuerza nos habilita para ganar las batallas. Lo primero que se menciona es conocer las armas. Las más grandes batallas campales se dan en nuestra mente y sentimientos. En Efesios 6:10 a 18 se encuentra nuestra armadura completa, pero debemos resaltar la primera instrucción. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. La fuerza viene de Él. La armadura sí funciona porque Él la diseñó y nos queda exacta porque está hecha a la medida. Lo siguiente es que en la guerra hay un cuartel general donde el ejército regresa a resguardarse y tomar nuevas fuerzas. Así que nuestras fuerzas son renovadas en las alturas, que representa nuestra intimidad con Dios y en Cristo que es nuestra roca eterna. Regresando al significado de Jesús, este es un lugar donde se adopta una posición inquebrantable y feroz, lo que nos habilita a permanecer firmes y sin temor, tomando autoridad para vencer al enemigo y ya no practicar las obras de la carne. Romanos 8:13. Respecto al poder para servir al Señor, vemos que Jesús se deriva de la palabra H5797, que significa atrevido y denuedo a través de la fuerza, por lo que cuando nos toca predicar o compartir del Señor, lo podemos hacer con valentía y sin vergüenza.
La importancia de la cobertura. En Jueces 3:9 al 11, vemos que Dios designa a Otoniel como juez para gobernar a Israel, figura de los ministros ungidos y respaldados por Dios, que llevan al pueblo a vencer a Cusán Risataim, que de acuerdo a la concordancia Strong es la palabra hebrea 3573, que significa doble maldad. La fuerza Jesús y la apostasía. En Isaías 42:25, la palabra también nos permite ver que esta fuerza es utilizada por Dios para batallar en contra de su pueblo, para que se arrepienta de su pecado y regrese a él. Lo más impresionante de este pasaje es que, aunque la prueba era tan grande, Israel estaba tan rebelde que no reaccionó para arrepentirse. En este tiempo algunos apostatarán de la fe por no obedecer la sana doctrina, sino ir detrás de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Este poder no obrará en nosotros si no obedecemos su palabra y permanecemos fieles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy es una invitación para que en estos tiempos difíciles nos armemos de esa fuerza Jesús y venzamos lo que aparentemente es imposible. Pero debemos obedecer su palabra, buscar al Señor y especialmente creer que las maravillas y prodigios aún son ejecutables en este tiempo. Tema número 23. Itzus. Por Diego Figueroa y Obed López. En el Monte de los Olivos, los discípulos le hicieron al menos 3 preguntas a Jesús sobre el final de los tiempos. Al ver la respuesta que recibieron, se puede observar a lo largo del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que el escenario de los días finales sería difícil. De igual manera, el apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo 3:1, que los días o tiempos finales serían difíciles, al punto de que las fuerzas del pueblo de Dios se reducirían. Pero una de las bendiciones de la primera venida de Cristo es que vino a destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Ahora bien, nuestro Dios nos provee de herramientas para contrarrestar la reducción de fuerzas, el que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza, y sus, aún se echarán y no se levantarán, como pabilo han sido apagados y extinguidos. Isaías 43:17, la Biblia de las Américas. Lo que nos dice bajo la letra es que Él nos da la fuerza y sus, Hebreos 5808, para ayudar a derrotar toda circunstancia negativa que se levante contra el pueblo de Dios. Esta palabra Jesús aparece 2 veces en la Biblia y la primera vez que se menciona es en el libro de los Salmos. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, fuerte, Jesús y poderoso, el Señor, poderoso en batalla. Salmos 24:8. Entonces, ¿quién está del lado del pueblo de Dios para defenderlo de todo desánimo o reducción en la búsqueda de Dios? Es Jehová Itzus, el Dios fuerte, el Dios que fortalece en todo momento y en cualquier circunstancia. Esta palabra viene de la raíz. Hebreos 5810. Asaz, que se traduce como ser resistente. Entendiendo que es Jehová quien equipa para que el pueblo de Dios se convierta en un ejército resistente ante la reducción de fuerza con la que el adversario pretende envolverlo para que no alcance la parusía, venida de Cristo en secreto. Se puede entender que el requisito primario o básico para que Jehová Jesús descienda en ayuda es el de aceptar la necesidad de Él y admitir que, sin su auxilio, no se puede prevalecer. El versículo anterior, 7, de este capítulo 24 del libro de los Salmos, permite verlo cuando dice, alzad, oh puertas. Esta palabra, alzad, se puede traducir como aceptar, admitir, que sin la ayuda de Dios no se puede prevalecer, así que son las puertas, pueblo, las que deben pedir que el Rey de Gloria llegue en su ayuda. Al observar más de cerca el versículo de Isaías 43:17, entendemos que es Jehová, Dios mismo, quien hace salir carros, caballos y ejército a favor de su pueblo. Pero estos no van solos, van acompañados de su fuerza, la fuerza Jesús, y esta fuerza los potencializa para ser un poderoso ejército. Ver versión Biblia de Jerusalén tercera edición. Y tropas de valientes, Biblia textual, que se enfrentan a sus adversarios con un resultado devastador para sus enemigos.
derrotándolos al punto de que no pueden levantarse y llegan a extinguirse. Código judío, por el auxilio que Dios les da durante la batalla. Un ejemplo que podemos ver en la Biblia sobre cómo Dios se manifestó como Jehová y Sus en medio de una batalla es en el libro de los jueces. El espíritu de Yahvé vino sobre él, Otoniel. Fue juez de Israel y salió a la guerra. Yahvé puso en sus manos a Cusán Riseatayim, rey de Edom, y triunfó, Asaz, sobre Cusán Riseatayim. Jueces 3:10. Biblia de Jerusalén. Un punto importante que podemos notar es que el juez Otoniel, antes de ir a la batalla, fue lleno del Espíritu Santo, entendiendo que el Espíritu Santo opera como un receptor de la fuerza de Dios. Pero aquí sobresale la misericordia de Dios, porque Él escuchó el clamor del pueblo, aunque no andaban bien con Él, los escuchó, y se manifestó a través de Otoniel con su fuerza asaz. El juez Otoniel venció a Cusán Riseatayim. Otras versiones dicen Cusán Risataim, uno de cuyos significados es Cusán de doble maldad, y viene de una raíz que significa impío, por lo que entendemos que la impiedad también reduce la fuerza del pueblo, pero esta es vencida por medio de aquel que esté lleno del Espíritu Santo. También podemos ver que cuando los madianitas, nombre que significa disputa, costumbre, sojuzgaban al pueblo de Dios, estos clamaron, y él levantó a otro juez, a Gedeón. Ver Jueces 6. De acuerdo con el concepto que tenía de sí mismo, no hubiera podido libertar a Israel, pero Dios lo llenó de su Espíritu Santo y lo hizo capaz de derrotar a los madianitas. Esto nos deja ver que es Dios quien equipa para poder cumplir el propósito que Él trazó para su pueblo. Finalmente, vemos en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, a las 7 iglesias como una figura del estado actual de la iglesia de Dios en esta tierra. Pero de estas 7, únicamente hay una, la iglesia de Filadelfia, a la que no le encuentran pecado, pero sí poca fuerza para trabajar. Y es esta la que es levantada y quitada del mal que viene sobre la tierra, porque no es por capacidad humana, sino por la misericordia de Dios hacia su pueblo. Así que el pueblo de Dios debe invocar a Jehová y Sus para que, en su misericordia, lo ayude a derrotar la reducción de fuerzas con la que el adversario está operando en este final de los tiempos. Tema número 24, Otsem. Por Vilma Cruz, Sara Vélez y Carol de Acevedo. Deuteronomio 8:17. La Biblia de las Américas. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Esta es una pequeña parte de lo que el Señor le da a Moisés, la ley y las ordenanzas, las promesas de bendición al hacer lo agradable a su corazón y las advertencias de lo que no se debe hacer. Dios les dio instrucciones a causa de la tierra que les había prometido. Incluso en este capítulo inicia diciéndoles: todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Deuteronomio 8:1. Poner por obra los mandamientos tiene dos propósitos. El primero es para que vivamos. Sabemos que para nosotros el vivir es Cristo, a tal punto que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. El segundo, para que nos multipliquemos. Esta multiplicación es para todas las áreas de nuestra vida, en el cuerpo, materialmente, económicamente, en la salud y en la calidad de vida, en el alma, en perdonar a quien nos falló, en soltar, en amar, en el espíritu, en vidas llevadas a los pies del Señor, en hablar prudentemente, en la revelación y entendimiento de la palabra, en frutos y en dones. El tercer propósito es para entrar y tomar posesión de las promesas que Dios nos ha entregado. La palabra posesión viene del hebreo 3423, yarash. Según la concordancia Strong, se traduce ocupar desalojando a los habitantes previos para poseer el lugar, expulsar, apoderarse. Todos estos significados enseñan que poseer implica un esfuerzo grande. A veces cometemos la equivocación de pensar que si las cosas son de Dios, serán de fácil acceso a nosotros, y no siempre es así. Hay cosas por las que se debe luchar. A veces alcanzar la promesa va a requerir un esfuerzo.
Así como les sucedió a los israelitas cuando Dios les entregó a Jericó, ellos conquistaron bajo la dirección del Señor y poseyeron la tierra después de haber dado vueltas a la ciudad durante 7 días. Eso requirió esfuerzo. Tenemos la promesa hermosa de llegarlo a ver como Él es, pero todo esto parte de un punto, de poner por obra los mandamientos del Señor. Hubo un intérprete de la ley que le preguntó a Jesús por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 34 a 39. Este contexto es muy importante porque nuestro versículo base es una advertencia de no decir en nuestro corazón, mi fuerza me dio esta riqueza. Eso quiere decir que hay riqueza para nosotros y será abundante. Pero es muy importante evaluar lo que decimos en nuestro corazón, porque al enemigo le pasó así. Dice la Biblia, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, 13 a 15. También fue amonestado en cuanto a las riquezas, como dice la palabra. Con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas, y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Por lo cual, así dice el Señor Dios, profanarán tu esplendor, te harán bajar al sepulcro, y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. Ezequiel 28, 5, 8. Dios nos ama, y no quiere que nos corrompamos de esta manera. Él tiene planes de continuamente hacernos el bien. Nos quiere ver fructíferos, prósperos y llenos de amor. Por eso muchas veces tenemos pruebas, circunstancias difíciles, desiertos que Dios propicia para purificarnos. Así, cuando llegue el tiempo que se cumpla la promesa a nosotros, en lugar de enorgullecernos, sepamos primero que fue Dios quien nos dio todo. Por eso dice la palabra. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Deuteronomio 8, 2 a 3. El Señor es quien bendice la obra de nuestras manos y el producto de nuestro trabajo. Él nos da la semilla, el sol y la lluvia, la fertilidad del campo y las fuerzas para trabajar. Él nos da la capacidad de hacer riquezas y nos da añadiduras, que son consecuencia de haber buscado primeramente al Señor, su reino y su justicia. Hosana. Tema número 25. Otzma. Por Laura de Coronado. La palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos vendrán días difíciles, marcados por pruebas, incertidumbre, cansancio espiritual y debilitamiento emocional. En medio de una sociedad acelerada, crisis constantes y desafíos personales, muchos creyentes experimentan agotamiento, desánimo y pérdida de fuerzas. Sin embargo, la Escritura también nos recuerda que quienes confían en el Señor no caminan solos ni dependen únicamente de sus propias capacidades. Para aquellos que creen en Dios, existe una promesa firme: sus fuerzas pueden ser renovadas. Una de las palabras hebreas que traduce fuerza es otzma, Hebreo 6109. Según la concordancia Strong, este término lo traduce como poder, abundancia, plenitud, fortaleza y capacidad en gran medida. Esta traducción nos muestra que otzma no se refiere únicamente a una fuerza limitada o momentánea, sino a una fuerza abundante, constante y creciente que proviene de una fuente superior. Implica no solo tener energía para continuar, sino poseer una reserva espiritual que se renueva continuamente en Dios.
Según el diccionario Vine, esta palabra se relaciona con poder efectivo, estabilidad, capacidad para actuar y fortaleza que muchas veces procede directamente del Señor. En Nahum 3:9, el profeta habla acerca de Nínive y menciona el poder y la fuerza de sus aliados, Etiopía, Egipto, Fut y Libia. Estas naciones representaban respaldo militar, recursos y protección. Humanamente, Nínive parecía invencible, confiando en su fuerza, otzma, política y militar. Sin embargo, el mensaje central del profeta es que ninguna fuerza humana es suficiente cuando Dios determina juicio. Este pasaje nos recuerda que muchas veces depositamos nuestra confianza en recursos, relaciones, posiciones o habilidades personales, creyendo que allí está nuestra seguridad. Pero cuando la fuerza no proviene de Dios, es limitada y frágil. La verdadera fuerza Otzma no se basa en alianzas humanas, sino en una relación viva con el Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40, 29. Este versículo revela profundamente el carácter compasivo, cercano y misericordioso de Dios. Él no ignora nuestras debilidades, ni minimiza nuestras luchas internas, nuestras cargas diarias o nuestro desgaste emocional y espiritual. Por el contrario, Él las conoce con detalle y se acerca a nosotros con amor para restaurarnos. En este pasaje comprendemos que la verdadera fuerza no surge del esfuerzo humano, de la disciplina personal o de la autosuficiencia, sino de una intervención directa de Dios en nuestra vida. El Señor no solo devuelve lo que se ha perdido, sino que multiplica lo que parece agotado. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, dejamos el orgullo y nos acercamos con humildad, fe y dependencia, Dios derrama su fuerza otzma sobre nosotros. Esta fuerza nos capacita para levantarnos cuando creemos no poder más, para perseverar cuando el ánimo se debilita y para seguir caminando aun cuando las circunstancias parecen adversas. Nos sostiene en medio del cansancio, renueva nuestra esperanza y fortalece nuestra fe. Isaías nos enseña que el agotamiento no es el final del camino, sino una oportunidad para confiar más profundamente en Dios y permitir que Él sea nuestra fuente permanente de fortaleza. En Isaías 47:9 habla del juicio contra Babilonia, una nación que confiaba en su sabiduría, riqueza y poder. Creían estar seguros por su fortaleza, pero Dios anuncia que en un solo día vendría su caída. Este pasaje nos advierte sobre la autosuficiencia espiritual. Babilonia pensaba que su fuerza provenía de sus recursos y conocimiento, pero había excluido a Dios de su vida. Como resultado, su aparente fortaleza se desmoronó. Hoy, muchos cristianos corren el riesgo de confiar más en su experiencia, en su estatus o en su preparación que en la presencia del Espíritu Santo. Nos recuerda que toda fuerza desconectada de Dios es temporal. Vivimos tiempos que reflejan claramente las advertencias bíblicas sobre los últimos días: aumento del cansancio, crisis espirituales, enfriamiento del amor y debilitamiento de la fe. En este contexto, necesitamos más que nunca la verdadera fuerza otzma que proviene del Señor. No se trata de resistir con nuestras propias fuerzas, sino de buscar diariamente la llenura del Espíritu Santo. Es en su presencia donde somos renovados, fortalecidos y capacitados para perseverar. Cuando cultivamos una vida de oración, lectura bíblica y obediencia, Dios derrama su poder sobre nosotros. La venida del Señor se acerca, y solo quienes permanecen fortalecidos en Él podrán mantenerse firmes. Que cada día busquemos su presencia, reconozcamos nuestra dependencia y permitamos que su fuerza nos transforme. Así estaremos listos, vigilantes y llenos de esperanza, caminando no en nuestras fuerzas, sino en su eterna bondad. Tema número 26. Tsur. Por Carlos Acevedo. Hemos sido enseñados que los últimos días serán días difíciles, quitarán fuerzas. Segunda de Timoteo 3:1, la Biblia de las Américas. Esto quiere decir que el enemigo utilizará todo su arsenal, como león, para robar, matar y destruir a todo aquel que esté vulnerable. Juan 10:10, Reina Valera actualizada.
Según los observadores, los leones actúan sobre todo al amanecer o de noche, atacando a presas débiles mediante emboscadas. Al igual que en los momentos más cruciales de la guerra, es necesario reforzar los frentes de batalla. En nuestro caso, es necesario aumentar nuestra fuerza. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. En ti confío. Salmos 18:2. Reina Valera contemporánea. La palabra fuerza viene del Hebreo 6697. Sur, según el diccionario Strong, significa generalmente roca o canto rodado, figurativamente refugio, también borde como precipicio, afilados, Dios poderoso, filo, fortaleza, fuerte, fuerza, pedernal, peña, peñasco, piedra, refugio, roca. Jesús es nuestra fuerza, roca de salvación y refugio. El Señor Jesucristo es la piedra preciosa, escogida, y es en Él donde el creyente jamás será avergonzado. Primera de Pedro 2:6, la Biblia de las Américas. A continuación, algunas de las fortalezas que nos ministra la roca. Muro de piedra. El Señor es fortaleza para el creyente. Él es lugar seguro y proveedor de fuerza. En la roca, como muro, podemos disfrutar de los siguientes beneficios, los cuales fortalecerán nuestro ser para avanzar de manera integral. Agua. Figura de la palabra de Dios. Éxodo 17:6. Lugar de refugio en todo momento. Éxodo 30 y 3:21 a 22. Isaías 2:10. Seguridad y firmeza. Salmos 61:2. Miel y aceite. Deuteronomio 32:13. Figura de la revelación en la palabra de Dios y de la unción del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. La roca que nos habla. Dijo el Dios de Israel. Me habló la roca de Israel. El que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. Segundo libro de Samuel 23:3, la Biblia de las Américas. La voz de Dios nos fortalece. Escucharle y obedecerle es fundamental para nuestro bienestar. La palabra nos enseña que nuestro Dios se comunica con nosotros de muchas formas y maneras. Hebreos 1:1 al 2. La pregunta que debemos hacernos es, ¿en dónde estamos enfocando nuestra atención? ¿Quién nos está hablando? El enemigo busca sembrar dudas, desinformación, chismes y otras cosas con el propósito de debilitar y sacar al cristiano del deleite, Génesis 3, e incitar al desprecio de la roca, que es la fuerza de la salvación, Deuteronomio 32:18. La voz de Dios es fortaleza, y debemos apreciarla. Procuremos que nuestro Dios y su palabra sean nuestra meditación, pues, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1:2. La Biblia de las Américas. La roca como refugio. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Segundo libro de Samuel 22:3, la Biblia de las Américas. En la vida cristiana tenemos aflicciones, crisis y días en los cuales nos sentimos sin energía. En esos momentos debemos acudir al refugio de la roca, donde encontramos defensa. Salmos 34:7. Nuestro Dios nos resguarda y nos levanta del lodo cenagoso. Salmos 42. En Él podemos descansar. Estamos seguros. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio, está en Dios. Salmos 62:7. La Biblia de las Américas. Meditar en los hechos de la roca. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Salmos 19:14. La Biblia de las Américas. El pensamiento del ser humano es determinante para su manera de vivir. De hecho, la Biblia nos enseña que tal y como el hombre piensa, así es. Proverbios 23:7. Esto nos muestra que, si una persona no domina su pensamiento, puede estar siendo menguada en su fuerza por las mentiras del enemigo. También nos enseña en qué debemos pensar.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Filipenses 4:8. La Biblia de las Américas. La roca como arma en contra del enemigo. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: Hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar, por segunda vez, a los hijos de Israel. Josué 5:2. La Biblia de las Américas. La roca también es un arma que Dios utiliza contra toda carnalidad en nuestra vida. Hay cosas que debemos cortar, arrancar y desarraigar. Jeremías 1:10. La Biblia de las Américas. Es importante mencionar que el enemigo constantemente se acerca al cristiano para lanzar dardos. Estos pueden ser pensamientos como: no puedes, estás enfermo, perderás, ya no hay salida. Sin embargo, nuestro Dios nos llama a tomar piedras como armas de guerra y a pelear contra cualquier pensamiento contrario que quiera apoderarse de nuestra vida. David es un ejemplo de ello, pues tomó 5 piedras y con una sola de ellas derrotó al gigante, que tenía dominado a Israel mediante frases intimidantes. Primer libro de Samuel 17. Dios nos da fuerza a través de la roca. La roca es Cristo, y Él nos ha hecho más que vencedores. Romanos 8:37, la Biblia de las Américas. Tema número 27, Querén. Por José Antonio Arriola Guzmán. Leemos en primer libro de Samuel 2:10. Biblia textual tercera edición. Los adversarios de Yahvé se aterrorizarán, y contra ellos tronará desde los cielos. Yahvé juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y exaltará la fuerza de su Mesías. La palabra querén, hebreo 7161, es un término hebreo que, según la concordancia Strong, tiene varias acepciones, entre ellas, cuerno, frasco, figurativamente poder, asta, cabeza, cuerno, fuerza, poder, poderío. En primer libro de Samuel 2:10. Biblia textual, tercera edición, se traduce como fuerza, y es una de las fuerzas que el Señor concede a su pueblo en este tiempo final para que pueda permanecer firme en los tiempos difíciles. Griego 5467, Jalepos, de los postreros días. En este pasaje vemos que esta fuerza proviene del Mesías. La palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, que se traduce como ungido. En griego, ungido se dice Christos, de donde proviene el término Cristo, concordancia Strong. En el libro de Isaías y en los Evangelios se menciona el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo fue ungido por el Padre. Cada una de las funciones ministeriales para las que fue ungido el Señor Jesucristo tiene como fin traer salvación y liberación del pecado y de la muerte. La fuerza, querén, de su Mesías. La fuerza querén es la fuerza del Mesías, y podemos ver que esta fuerza se manifiesta por medio de la salvación, la cual proviene del sacrificio realizado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para la redención de los pecados de todo aquel que cree en Él. La fuerza del Mesías de Dios se manifiesta, por tanto, en la fuerza de salvación y en la fuerza de su resurrección, las cuales veremos con mayor detalle a continuación. La fuerza de salvación. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Lucas 1:68-69, Conferencia Episcopal Española 2011. En Lucas 1:69. Biblia latinoamericana podemos ver que la redención del pueblo de Dios es por medio de la fuerza de salvación, o cuerno de salvación, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. La palabra salvación proviene del griego 4991. Sotería, término que denota liberación, preservación, salvación. Diccionario Vine Antiguo Testamento. En Mateo 1:21 se declara que el Señor Jesús es quien salva a su pueblo de sus pecados. La fuerza de salvación que el Señor está ministrando sobre su pueblo en este tiempo final tiene como propósito mantenerlo firme en medio de un ambiente de pecado.
La Biblia advierte que en el tiempo final habrá un incremento del pecado y de la maldad en el mundo. Mateo 24:12 Biblia al día. Y añade que, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Asimismo, vemos que uno de los elementos de la armadura de Dios, dados para la protección del cristiano, es el yelmo de la salvación, cuya función principal es proteger la cabeza y el rostro del soldado de heridas mortales. En el ámbito espiritual, este yelmo protege los ojos, la boca, los oídos y la mente, para que no sean contaminados por el pecado ni por la maldad. La fuerza de la resurrección. Y de este modo, lograr conocerle a Él y la fuerza de su resurrección, y participar así de sus padecimientos, asemejándome a Él en su muerte. Filipenses 3:10. Biblia, Dios habla hoy. En la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo habla acerca del poder de la fuerza de Dios que operó por medio del Espíritu Santo en la resurrección de Cristo. Efesios 1, 19 a 20. Reina Valera 1960. Lo glorioso es que esta misma fuerza de resurrección también opera en nosotros desde el momento en que recibimos a Cristo como Salvador, pues el Espíritu Santo hace que dicha fuerza actúe en nuestro ser integral. Romanos 8:11, Juan 11:25-26, Biblia latinoamericana. La fuerza de la resurrección es la que nos capacita para buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, y nos ayuda a poner la mirada en lo celestial y no en las de la tierra. Colosenses 3, 1, 2. Esta fuerza también nos permite comprender que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, y nos mantiene firmes en la esperanza del retorno de nuestro Salvador. Filipenses 3.20. Aumento de fuerzas, querén. Salmos 92. 10. Reina Valera 1960. La Biblia dice en los Salmos que el Señor aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. En el contexto del pasaje, vemos que esta fuerza es aumentada cuando los enemigos se levantan contra del pueblo del Señor. El salmista, al referirse al aumento de fuerzas, hace alusión al búfalo, animal que se distingue por su gran fortaleza, la cual le permite soportar grandes cargas. Otra característica digna de mencionar es su resistencia, que le permite recorrer grandes distancias y soportar climas extremos. Además, el búfalo vive en manadas, lo cual le permite enfrentar a los depredadores y a sobrevivir en su entorno. Estas características son las que, de manera espiritual, nos provee la fuerza. Querén, cuando el aceite, figura de la unción del Espíritu Santo, está sobre nuestras vidas. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien nos provee de su fuerza querén, para ser fortalecidos en Él y así resistir en el día malo, permaneciendo firmes contra las acechanzas del enemigo. Efesios 6:10 a 13. Tema número 28. Toafa. Por Christian Axpuak. Dios a través de su palabra nos hace ver que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles o peligrosos, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, quiere quitarnos la fuerza, quiere debilitarnos para que desfallezcamos, que nos alejemos del Señor y esclavizarnos por completo, tal y como sucedió con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. La Biblia nos muestra que se levantó un nuevo rey en Egipto, que no conocía a José. Este, al ver el número de los israelitas, por temor, los debilitó, los oprimió con duros trabajos y les amargó la vida con dura servidumbre. Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 14, la Biblia de las Américas. Murió el rey de Egipto y los hijos de Israel seguían lamentándose de su servidumbre y clamando. Su grito de socorro, salido del fondo de su esclavitud, llegó a Dios, y Jehová los sacó de Egipto, de la casa de servidumbre, con mano fuerte. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Biblia, Serafín Aucejo. Por otro lado, podemos leer que en el capítulo 23 de Números, Balac, rey de Moab, intenta que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Balac lleva a Balaam a distintos lugares altos para que vea al pueblo y pronuncie una maldición. Sin embargo, Dios pone palabras en la boca de Balaam, y en lugar de maldecir, Balaam bendice a Israel en varias ocasiones.
declarando que nadie puede maldecir a quien Dios ha bendecido. Números capítulo 23, versículo 8. La Biblia de las Américas. Vemos que Israel es numeroso. Números capítulo 23, versículo 10. Biblia Nácar Colunga. Y que es fuerte. Tienen fuerzas como de búfalo. Números capítulo 23, versículo 22. Reina Valera 1960. Con este contexto comprendemos que Dios sacó a Israel de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Deuteronomio capítulo 26, versículo 8, la Biblia de las Américas, estando débiles los fortaleció. Les dio una fuerza especial, la fuerza Toafá. La fuerza Toafá proviene del hebreo 8443, que según el diccionario Strong se traduce como abundancia, fuerzas. Esta palabra se vincula del hebreo 3286, Yaaf, cuya traducción es desfallecer, desmayar, fatigar. Es una fuerza que Dios envía cuando estamos debilitados, con fatiga, o sentimos desfallecer espiritualmente. Esta fuerza es comparable a la fuerza de un búfalo, lo cual nos hace meditar en las características que posee este animal. Veamos algunas. Es un animal herbívoro que se alimenta principalmente de pasto, haciéndonos recordar que el pastoreo del Padre nos apacienta en prados de fresca hierba. Salmos, capítulo 23, versículo 2. Biblia Corona Jerusalén. Tienen gran resistencia, trabajan muchas horas sin fatigarse fácilmente. Dios nos afirma que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Reina Valera 1960. En la naturaleza, un búfalo adulto puede enfrentar y ahuyentar a leones gracias a su fuerza, peso y cuernos. La fuerza que Dios nos da, fuerzas como de un búfalo, ahuyenta a nuestro adversario. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. La Biblia de las Américas. Es más fuerte que un caballo. La Biblia nos muestra que Dios no se deleita en la fortaleza de un caballo, ni se complace en la fuerza del ser humano. Salmos capítulo 147, versículo 10. Palabra de Dios para todos. Lo que nos hace meditar que la fuerza Toafá, que proviene de Dios, puede vencer el humanismo. Enfrenta la tormenta, mientras otros animales intentan huir. El búfalo suele avanzar contra el viento y la lluvia, atravesando la dificultad en lugar de evitarla, no retrocede. La palabra de Dios nos dice que el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará al Señor. Con la fuerza Toafá enfrentaremos tormentas y no retrocederemos. Amén. El búfalo no evita la adversidad, la enfrenta. Dios ha prometido ayudarnos y sostenernos con la diestra de su justicia. Isaías capítulo 41, versículo 10. La Biblia de las Américas. Al igual que al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Dios los fortaleció con fuerza Toafá. Así Dios nos fortalece en estos tiempos, aun cuando estemos debilitados, con fatiga, cansados. Daniel capítulo 9, versículo 21. O tengamos desfallecimiento espiritual. Sabemos que, si le clamamos, Él aumentará nuestras fuerzas como las fuerzas del búfalo. Salmos capítulo 92, versículo 10, Reina Valera 1960. Maranata. Tema número 29. Tom. Por Nehemías Ríos. Job. Capítulo 21, versículo 23. Biblia. Septuaginta. Este muere en la fuerza de su entereza y todo dichoso y rico. Los escenarios escatológicos nos dicen que estamos viviendo los tiempos finales, que muy pronto sonará la trompeta del anhelado arrebatamiento de la esposa de Cristo. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder decir, ven Señor, como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y así también ser librados de la hora de la prueba que está por venir sobre los moradores de la tierra, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. De los peligros del tiempo final, según segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1, que, al ver debajo de la letra,
vemos que son tiempos en los que el enemigo busca reducir las fuerzas. Los hijos de Dios que sean arrebatados son los que logren la estatura de llamados, escogidos y fieles. Una de las unciones que Dios quiere darnos al ver los hijos de Heman, que el significado de su nombre es fiel, es la de Usías, que significa fuerza de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 4. Dios quiere darnos fuerzas para que logremos ser más que vencedores. En el presente artículo, estudiaremos la fuerza descrita con la palabra hebrea tom, según el numeral 8537 de la Concordancia Strong, que aparece en Job, capítulo 21, versículo 23. Se puede ver que según la traducción Septuaginta, en su equivalente en griego, la palabra hebrea tom se tradujo como entereza. Al ver la Concordancia Strong, esta palabra significa completo, prosperidad, inocencia, integridad, perfecto, rectamente. Esto nos amplía el panorama de esta fuerza que Dios quiere darnos. Veamos los siguientes significados. Integridad. Según el diccionario de la Real Academia Española, integridad tiene como sinónimos honradez, honestidad, rectitud, dignidad, entre otros. En Salmos capítulo 78, versículo 72, vemos que David fue, además de un rey para Israel, también un pastor, que pudo cumplir con esta función con la fuerza de la integridad de su corazón. Esto nos muestra que el Señor quiere que esta fuerza esté en nuestro corazón, que es el lugar de donde mana la vida. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Nosotros tenemos que fluir con la unción pastoral en el lugar donde Dios nos ha puesto a servir, pero para hacerlo, es necesario tener la fuerza de la integridad de nuestro corazón. La fuerza de la integridad también nos da la bendición de poder acercarnos confiadamente al Señor y solicitar su justicia, como lo vemos con David en el Salmos capítulo 26, versículo 1. Esta fuerza, trabajando juntamente con la rectitud, será una protección, amparo, nos preservará para ser redimidos, como lo dice Salmos capítulo 25, versículos 21 al 22. Rectitud. Dice la Biblia: la rectitud protege al hombre recto, la maldad lleva al malvado a su perdición. Proverbios, capítulo 13, versículo 6. Biblia Latinoamericana, 1995. La rectitud, cuando lo vemos secularmente desde el punto de cualidad, se dice que es actuar moralmente con integridad, honradez o justicia. Como hijos de Abraham, tenemos el mismo llamado que Dios le hizo en Génesis capítulo 17, versículo 1, para caminar delante de Él en rectitud o perfección. La fuerza de la rectitud delante del Señor traerá la bendición. Que Dios establezca su pacto con nosotros y nos haga fructíferos, además de protegernos. Muchas otras bendiciones que están en su palabra y que es necesario que escudriñemos para poder alcanzarlas. Otra de ellas es que Dios se deleita en la rectitud. Este año hemos sido llamados a buscar su deleite. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo, que está aquí, hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Primer libro de Crónicas. Capítulo 29, versículo 17, la Biblia de las Américas. Perfección. La palabra del Señor dice: iré por el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Procederé con corazón perfecto, dentro de mi casa. Salmos, capítulo 101, versículo 2. Biblia de Jerusalén 2. La fuerza de la perfección nos ayuda a no poner delante de nuestros ojos aquello que le desagrada a nuestro Padre Celestial, a aborrecer las obras de los que practican lo malo. La perfección que Dios nos da llega a nuestro corazón para lograr cumplir sus mandamientos y estatutos, llegando a ser edificadores de su casa. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 19. Que nuestra confianza siempre esté en Él, y nos dará la fuerza de perfección para que caminemos agradándole. Dios es el que me ciñe de fuerza, e hizo perfecto mi camino. Salmos, capítulo 18, versículo 32. Reina Valera 2000. Por esto sí sé que te has deleitado en mí.
porque mi enemigo no grita en triunfo sobre mí. En cuanto a mí, a causa de mi integridad me has sostenido, y me colocarás delante de tu rostro hasta tiempo indefinido. Salmos capítulo 41, versículo 11 al 12. Traducción. Nuevo Mundo, 1987. Dios anhela que seamos de los más que victoriosos, y eso hará que Él se deleite en nosotros. Pidamos que nos dé la fuerza, Tom, y poder deleitarlo caminando en integridad, rectitud y perfección, en este precioso año que nos ha dado. Maranata. Te invitamos a escuchar el próximo tema, Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenecer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial.